Muy bien, hermanos, hay un día, esto está sin batería. Mientras tanto, tengo voz ahorita mientras que resuelve lo de la batería, por cambio. Ok. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna circunstancia difícil donde han visto la mano de Dios actuando de alguna manera milagrosa. Lo cierto es que quizás para muchos es, no, por favor, no ayudes con poner la pantalla. Quizás para muchos fue en su infancia. No sé para ustedes, pero en nuestra infancia a veces hubieron cosas que se escaparon de nuestras manos. Por más que hicimos lo posible, no podíamos contra aquella prueba. De hecho, el cuidado que tenemos que tener ahora, que tenemos nuestros hijos, refleja de alguna u otra manera los problemas que tuvimos en nuestra infancia. Para algunos de nosotros nos convertimos en unos padres sobreprotectores, porque sabemos que quizás le puede pasar a nuestros hijos algo similar a lo que pasamos nosotros. Nuestros familiares a veces nos llevan a lugares donde quizás estamos seguros, donde según nuestros padres estamos seguros, pero quizás ese lugar no es tan seguro. Quizás ese lugar nuestros primos o nuestros familiares o las personas conocidas de nuestros padres, en vez de ser esos protectores, nos afectaban. No daban el cuidado debido y esto escapaba de nuestras manos. Pero ahora que hemos crecido, eso nos enseñó a tener mucho más cuidado con nuestros hijos. Dios siempre va a protegernos de generación en generación, porque Dios es un Dios protector, un Dios que protege a su creación. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Por esa razón, a pesar de que haya muchas cosas que se escapen de nuestras manos, no podemos perder de vista la imagen de un Dios protector. Un Dios que va a luchar a mi lado, que está dispuesto a hacerme vencedor a pesar de tener desventaja. Y para poder entender esto en el ámbito del pecado, indudablemente que necesitamos vencer algunas cosas que se van a escapar de nuestras manos, pero en ese escaparse de nuestras manos, Dios va a actuar. Él necesita que nuestra actitud sea la correcta para Él intervenir donde nosotros no podemos. ¿Ok? Vamos a analizar nuestra lectura bíblica, que es Josué capítulo 7, verso 12. Nos leyeron el 2 y estuvo bien, pero vamos a empezar con el verso 12, donde había un problema y a veces nos enseñan que cuál era el problema. ¿Por qué? Porque quizás usted ha oído esta palabra y esta palabra ya refleja algo negativo. Para algunos quizás es común esta palabra, la palabra anatema, pero quizás para algunos no es común esta palabra. Pero vamos a estudiar a raíz de la Escritura qué quiere decir esta palabra. Esto entra en el contexto del libro de Josué. Recordemos que el libro de Josué, ¿verdad? Por lo menos el nombre de Josué significa Jehoshua. Este nombre viene de una unión y Josué no se llamaba Josué. Josué se
En cambio, Moisés le cambia el nombre allá en Números capítulo 3, verso 16, usted puede ver, uniendo la frase Yahvé y Josué. ¿Ok? Esto significa que el nombre de Yehoshua, Josué y Jesús son todos uno y el mismo. Ok, dejo de usar el micrófono. Josué fue símbolo prefigurativo de Jesucristo, el príncipe del ejército de Yahvé. ¿Ok? De aquí viene el nombre de Josué, que nosotros llamamos Josué. En hebreo es entonces Yehoshua. ¿Ok? La lectura nos dice: por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyeréis, el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:12. Había un problema en el pueblo. El pueblo ya había vencido porque Dios le había dado la victoria ante otras luchas que habían tenido. Venía de vencer y decide ir nuevamente por la conquista contra otro pueblo. Había vencido porque estaba de la mano de Dios, porque estaba conforme a lo que Dios le había dicho. O sea, Dios cumple su pacto y su propósito. Cuando tú decides luchar con la ayuda de Dios, definitivamente vas a tener la victoria. Pero en esta ocasión fueron derrotados. Y Josué dijo: ¿qué está pasando? Fue y le reclamó a Dios: ¿por qué hemos perdido, Dios? ¿Cómo es? Rasgó su vestido. ¿Cómo es que te has apartado de nosotros? Usted puede verlo en el contexto de ese capítulo, en los versículos anteriores, donde Josué le reclama a Dios. Y allí Dios le responde. Dios interviene y le responde. El pueblo no ha destruido algo que debía ser destruido. ¿Qué es entonces lo que estaba pasando? Había un problema en una familia, pero el problema familiar se había hecho corporativo, se había incluido a toda la nación, porque ya toda la nación debía ser un ejemplo en esto que Dios le había designado muy bien al pueblo. Vamos a entender de dónde viene el término entonces. El término anatema viene de la palabra hebrea gerem. Encierra un significado profundo: entregar o dedicar a destrucción. ¿Qué significa anatema? Entregar. ¿Qué significa anatema? Entregar o dedicar a destrucción. ¿Qué significa anatema? Entregar o dedicar a destrucción. Hay cosas que hay que entregar para que sean destruidas. Quizás en tu infancia hubieron cosas que marcaron tu vida y la están marcando hasta ahora. Pero esas cosas deben ser entregadas a destrucción. Cuando usted va y busca alguna ayuda con alguien especialista, esa persona lo va a oír con todo el cuidado que sea necesario y no le va a hacer mala cara. Pero en su debido momento esa persona le va a llevar a entender de que usted tiene que resolver ese problema interno, esa carga que lleva, hasta el punto de que tiene que dejar a un lado ese problema, esa dificultad, tienen que soltar, tienen que destruir eso para poder avanzar. Entonces el concepto anatema no es pecado oculto. Eso no es anatema.
Este concepto bíblico nos confronta con una verdad esencial. Existen aspectos en nuestra vida que, lejos de poder ser reformados o redimidos, demandan una erradicación absoluta. Hay cosas que deben ser erradicadas completamente. Si usted tiene una pareja, esa pareja es de su pertenencia y usted es de la pertenencia de él. ¿Qué le parece a usted si, aparte de tener esa pareja, alguien puede tener otra pareja más? No sería correcto. Debe erradicarse eso y debe concentrarse en lo que es correctamente. Hay cosas que deben erradicarse, que no se debe seguir caminando con ellas. Hay cosas que no pueden reformarse, simplemente tienen que ser erradicadas. Solamente Dios nos va a decir de manera personal qué cosas deben ser erradicadas, entregadas para destrucción en nuestra vida. Dios va a estar como un guerrero que es un guerrero santo. Dios va a estar allí. Según dice Josué 10:14, porque Jehová peleará por Israel. Esta afirmación subraya que Dios no es un mero observador pasivo, sino un guerrero divino que defiende activamente la santidad de su pueblo. Dios va a pelear a tu lado. La Escritura dice que cuando Jesús se iba, dice que no nos iba a dejar solos, sino que iba a dejar el Consolador. Es que hay una fuerza superior, sobrenatural, que ha sido prometida por el Dios creador. Ese Dios dice, en medio de tu prueba, en medio de tu dificultad, yo te voy a dar la victoria. Es que necesitamos a alguien de manera sobrenatural actuando para poder superar ese problema, para poder cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento y de esa manera poder vencer. La batalla contra el mal nos indica que cuando Dios interviene en combate, lo hace con una justicia impecable. Su guerra no surge de un capricho arbitrario, sino que está dirigida implacablemente contra todos los que destruyen la vida y pervierten la bondad intrínseca de su creación. O sea que Dios cuida de su creación. No solo Dios creó este planeta, te creó a ti, sino que Dios también te cuida. Tú puedes contar con la protección de Dios en medio de tu problema. Tú puedes, de alguna manera, sentirte confiado en ese Dios que te creó, porque en medio de esa prueba, tú puedes alcanzar la victoria. Para poder entender el tema de lo que estaba ocurriendo allí en el versículo, que debía ser destruido, Dios le dijo, el problema es que hay algo que debía ser destruido y no está destruido, no ha sido destruido aún. Por eso es que no avanza el pueblo. Por eso es que el pueblo no tiene la victoria. Y ya Josué entiende, perdóname Dios, yo creí que era otra cosa, no me imaginaba que el problema venía dentro de la actitud del mismo pueblo. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado creyendo que los culpables son otros y quizás el culpable sea yo por una mala decisión? En ese momento Dios, de alguna manera, en tu actuar te ha hecho entender que debes corregir algo. En ese momento Dios le hizo entender a Josué que debía el pueblo corregir algo. Hay un alcance limitado y específico. La orden de destrucción total se restringió exclusivamente a Canaán. Eso significa que había un pacto ya dado por Dios
arrepentidos pues y viviréis. Hay cosas que deben cambiar en nuestra vida, donde Dios nos va a ayudar a cambiarla, y de esa manera vamos a poder obtener la victoria. Había un cumplimiento profético ya anunciado en Génesis capítulo 9, versos 25 y 27. Había algo para entender la conquista de Canaán. Eso aparece en el capítulo 6, en el contexto de lo que se está dando con la palabra anatema. El destino de los cananeos fue profetizado en Génesis 9, 25 al 27. Mucho antes de su cumplimiento, esto demuestra que la acción divina no fue impulsiva, sino la ejecución de su palabra revelada con siglos de anticipación. ¿A quién le gusta que le cumplan las palabras? Si alguien te dice, si actúa de esta manera vas a tener como obsequio tal cosa, y si usted actúa de la manera correcta, por ejemplo, gana un campeonato y no le dan el premio, ¿cómo se va a sentir usted? Se siente mal, porque la persona o lo que le prometieron no se cumplió. Dios cumple su pacto. Ya Dios había advertido allá en Génesis 25 que iba a ocurrir con los cananeos, con Canaán. ¿De dónde viene Canaán? La ciudad de Canaán, los cananeos. Vamos a ver, ¿recuerdan de dónde viene? Vamos a leer para recordar. Génesis 9, 25 y 27. ¿Qué nos dice allí? Génesis 9, 25 y 27. Cuando una persona lo tenga, me dice a mí, para leer. Génesis 9, 25 al 27. Vamos a recordar un poquito allí. Porque Dios cumple sus promesas. Amén. ¿Qué dice? 25 y 27. Ajá. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Ajá, la hermana ya se dijo, ya no sé qué más dice. Sigue diciendo, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ok, entonces, ¿de quién era hijo? ¿De quién era hijo, hermano? Noé, aquel que fue salvado, Noé y su familia con los animales. Y ¿se acuerdan del evento? Noé sembró una viña, sembró uvas, ¿verdad? Una viña. Y entonces en esa viña él estaba muy feliz por todos los frutos que se dieron. Y en eso él hizo vino, lo fermentó, tomó mucho vino. ¿Y qué pasó si usted toma mucho vino ya fermentado con alcohol? Se emborracha. Él se emborrachó y la historia cuenta que él se desnudó. El desnudarse de una persona es una humillación, una maldición. De hecho, cuando ustedes ven el retrato de Jesús crucificado, lo ven con un manto o algo que lo tapa, ¿verdad? Pues ¿saben qué? No tenía nada. Porque la muerte de cruz era una humillación. Y para que pueda ser humillación, tiene que estar desnuda la persona. A las personas la hacían transitar desnudas, golpeándolas para que se sintieran mal. El hecho de estar desnudo era ser una humillación. La mayor humillación que había era una persona desnuda. Allí estaba entonces Noé, se había desnudado porque se había emborrachado. Y llegó y lo vio. ¿Y qué fue lo que hizo? Canaán, ¿qué fue lo que hizo cuando lo vio desnudo? ¿Se acuerdan del relato? Se burló de él. Se burló de él.
y a divulgar lo que estaba pasando. Hay pequeñas cosas, hermanos, que hacen una diferencia. ¿Usted cree que la burla es buena? ¿A quién le gusta que se burlen de sí? Ni tampoco debemos burlarnos de los demás. Pero una pequeña cosa hace la gran diferencia. Eso conllevó una maldición para Canaán. Noé le dio una maldición, porque los demás vinieron